Recording is on. Listo, entonces inicia la grabación. Bienvenidos a esta nueva sesión de formación. Vamos a continuar con el componente de matemáticas medio, que fue con el que iniciamos la semana pasada y pues que por ser un poquito robusto, decidimos partir en 2 sesiones mientras ustedes podían hacer práctica de algunos componentes pues que estaban un poco complejos desde el ámbito de la trigonometría y el uso de las funciones trigonométricas de los triángulos que son el seno, el coseno, la tangente y la cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? Entonces, para eso también quedó como un tallercito refuerzo. Cuéntenme cómo les fue con el taller, muy complejo, o a partir del taller pudieron mejorar lo que tenían en dudas. ¿Cómo les fue con el taller? Bueno, vamos a continuar con el componente técnico. Voy a compartirles pantalla por acá. Me comentan porfa si ven mi pantalla. Sí, señora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces terminamos viendo lo que fueron los elementos de la trigonometría, que eso es algo que nos va a ayudar a resolver la evidencia que queda esta vez. Después de estas funciones, vamos a continuar con lo que son las ecuaciones. ¿Qué son las ecuaciones dentro del ámbito matemático? Pues las ecuaciones se entienden como igualdades entre dos expresiones que se conocen, entre dos expresiones que contienen datos conocidos y desconocidos y que son separadas por el símbolo o signo de igualdad, ¿cierto? Entonces, la condición básica y principal para que exista una ecuación es que haya un signo de igual, ¿cierto? Que este ya me da a entender que tenemos dos componentes, uno a cada lado del igual, para poder resolver. ¿Listo? Entonces, lo que se tiene como intención es que usando los datos conocidos podamos hallar la respuesta y el valor del dato completamente desconocido. Ese dato desconocido normalmente lo vamos a conocer o lo vamos a distinguir como una letra. Normalmente la letra que más utilizamos en este componente es la X, pero puede ser el dato desconocido, puede ser cualquier otra letra. Por manejo general ha sido la X, pero pues hay que tener en cuenta que cualquier letra puede funcionar, ¿cierto? Y a partir de estos dos datos, pues le tenemos que dar una respuesta o un significado o un valor a ese dato desconocido para poder dar respuesta a lo que es la ecuación. Tipos de ecuaciones tenemos numéricas, que simplemente son relaciones directas de los números, sin ninguna expresión alfabética que me indique que se desconozca algún valor. Y las algebraicas, que son las que vamos a ver, que son relaciones y expresiones con números y literales, en donde vamos a entender que los literales o las letras son los componentes desconocidos a los cuales les tenemos que hallar el valor para poder darle la respuesta, en este caso, a las ecuaciones. ¿De qué están compuestas las ecuaciones? Las ecuaciones están compuestas de dos miembros
miembro 1, el que está ubicado al lado izquierdo del igual, miembro 2, el que está ubicado al lado derecho del igual, y como ya se los había dicho, para poder que exista una expresión ecuación debe de existir un igual que separe ambos términos. Dentro de los términos vamos a encontrar tres tipos de términos. Términos numéricos, que es cada uno de estos componentes, y se pueden determinar como coeficientes o como constantes. Las constantes siempre van a ser los números o los componentes que nos llevan una letra o un literal, que en este caso sería el valor el valor que debemos hallar. Y los coeficientes son aquellos números que acompañan a la variable o la incógnita que debemos hallar. Variable e incógnita que va a estar representada por una letra del alfabeto. Normalmente va a ser la X, pero podemos encontrar cualquier otra. ¿Cómo se solucionan las ecuaciones? Entonces, para llevar a cabo la solución de las ecuaciones, lo que se debe hacer es encontrar el valor de la X. Para esto, en cada uno de los términos vamos a ubicar los valores semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Es que vamos a tener términos semejantes que son las constantes y los términos semejantes que contienen coeficientes y las incógnitas, ¿cierto? Entonces, la solución de la ecuación siempre es hallar el valor de la incógnita presente en los términos con el fin de satisfacer la igualdad que vemos. La solución de ecuaciones, ¿cómo se lleva a cabo? Entonces, para resolver una ecuación hay que simplificar términos. ¿En qué se basa simplificar términos? Entonces, es situar todos los términos con incógnita en un miembro de la ecuación. Normalmente estos términos son ubicados en el miembro del lado izquierdo, los que tienen la incógnita en el miembro del lado izquierdo, y los que son constantes se ubican al lado derecho del igual, ¿cierto? Haciendo que los miembros semejantes estén a un lado, a cada lado del igual. Teniendo claro este paso, de un lado a otro de los elementos, hay que tener en cuenta que si paso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, cualquiera de los componentes, y este va acompañado de un signo, normalmente más o menos, al pasar al lado opuesto, pasa con el signo contrario. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos m más 5 igual a 32. Para este caso, el 5 debe pasar al miembro del lado derecho del igual para poder resolver la ecuación. Como el 5 viene acompañado de un signo positivo, al pasar al lado derecho de la ecuación va a pasar con un signo negativo. Y en este caso, para este caso empezamos a resolver los valores para encontrar el valor de la incógnita. Para este caso, m quedó solito al lado izquierdo del igual a 32 menos el 5 que pasamos del miembro 1 al miembro 2 y se realiza la resta. En este caso, 32 menos 5 es igual a 27. Teniendo en cuenta esto, encontramos el valor de la incógnita m, que es 27. Entonces, un ejemplo, tenemos la ecuación 7x menos 32 más 10 igual a 21. Primer paso, al lado izquierdo dejo todos los términos que tengan la incógnita y al lado derecho todos los términos sin incógnita. Entonces, al hacer este cambio de lado, el 7 pasa al lado derecho con el símbolo negativo porque por defecto sabemos que si no tiene símbolo antepuesto es más. El 32 es negativo, entonces pasa al lado derecho como más 32. Y el 10, que es positivo, pasa al lado derecho como 10 negativo. Y conservamos el 21 al lado derecho. Para este caso resolvemos 21 menos 7 me da 14, más 32 me da 46, menos 10 me da 36. En este caso, la incógnita queda valiendo 36. La incógnita X es igual a 36. Ya dimos respuesta y solución a la incógnita que tenía la ecuación. Otro ejemplo que podemos llevar a cabo, en este caso tenemos la ecuación 12 más 2y menos 25 más 3y
menos 2y más 13 es igual a 18 menos y. Para este caso, lo primero que debemos hacer es llevar términos semejantes a cada lado. Al lado izquierdo vamos a dejar los términos semejantes que contengan incógnita y al lado derecho vamos a dejar los términos semejantes que no contengan incógnitas o que se conozcan como constantes. Entonces, el 2y queda al lado izquierdo, el 3y más 3y queda al lado izquierdo, menos 2y queda al lado izquierdo, y del lado derecho al lado izquierdo vamos a pasar la y, que tiene un signo negativo, entonces pasa al otro lado con signo positivo. Y después del igual queda el 18, paso el 12 positivo como negativo, paso el 25 negativo como positivo y el 13 positivo como menos 13. Resuelvo las sumas y las restas, en este caso 2y más 3y me da 5y, menos 2y me da 3y y más y me da 4y. Y al otro lado me queda 18 menos 12 me da 6, más 25, 31, menos 13, 18. Como ustedes pueden ver, la ecuación quedó 4y igual a 44. Creo que ahí tuve un error. No es 44, sino 4y igual a 18. Y como para poder saber el valor de la y solita debe quedar completamente sola. En este caso, la y quedó con un coeficiente que es el 4. Cuando las incógnitas quedan con coeficientes o las está acompañando otro número, ese número pasa al otro lado a dividir. Entonces, en este caso, 18 queda dividido entre 4 porque el coeficiente de la y pasa a dividir al otro lado. Realizo la operación que en este caso es una división y y quedaría valiendo 4.5, ¿cierto? Entonces, en este caso ya se halla el valor de la incógnita que sería 4.5. Regálenme, porfa, el valor de la incógnita M, de la incógnita X, de la incógnita H, de la incógnita Y de la incógnita X, porfa. Resolviéndola según como acabamos de ver. Profe, Sí, señor. la primera me da M igual a 27. Igual a 27. correcto. La B es X igual 46. Sí, señora. La C H igual 36. Ujú. La de profe me da 26. Y es 26. Sí. La última da X igual a 13. Muy bien, facilito, ¿cierto? Sin problema. Ahora regáleme en esta, porfis. Estas dos. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y?
como que me va a sacar la casita de chocolate o será el otro. ¿No tienes unos 2000? Pues sí, el agua. ¿Agua sobró ahí? ¿Llegó? ¿Ya viste? Yo voy a dejar la reunión y después como esa la graba, después la miro bien. ¿Qué? ¿Pero qué parece? ¡Amigo Santillo! ¡Amigo Santillo! ¡Amigo de mi vida! ¡Amigo Santillo! ¿Tienes una concentradita? Claro, una concentradita. Ah, ¿No? concentradito. En mi casa no lo hacen, una concentradita. Porque no. Profe, Sí, señor. X igual a 36 y Y igual a 10. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con las ecuaciones? Hasta el momento no. Ok, digamos que las ecuaciones así puestecitas son relativamente más fáciles que cuando las ejecutamos desde problemas. Entonces, el uso de las ecuaciones en los problemas matemáticos. Normalmente, ¿qué son los problemas matemáticos? Son la descripción de datos dentro de un relato que al momento de analizarse generan una incógnita de la que podemos hacer uso para resolver la ecuación, ¿cierto? Entonces, digamos que los problemas matemáticos los podemos desencadenar o intentar resolver con el enfoque de las ecuaciones. Entonces, para este caso, el problema de ejemplo que tenemos es, a octubre del 2019, el atleta Usain Bolt recorrió 200 metros en 19.19 segundos. Esto es 0.49 segundos menos que la marca del atleta Frank Fredericks. ¿Cuál es la marca del atleta Frank Fredericks?
Entonces, para este caso de análisis del problema, entonces para calcular la marca de Frank Fredericks se puede llevar a cabo la modelación de la ecuación de la siguiente manera. El tiempo de Usain Bolt es 19.9 segundos y el ejercicio dice que esto es 0.49 segundos menos que la de Frank. Entonces, en este caso, desconocemos el tiempo de Frank, pero sabemos que el tiempo de Frank menos 0.49 es lo que significa o se iguala al tiempo de Usain Bolt, que es 19.19 segundos. Entonces, la ecuación se describe como X, el tiempo que desconozco de Frank, menos 0.49 segundos, es igual a 19.19, que son los datos que ya conocemos basados en el tiempo de Usain Bolt. Teniendo en cuenta ya esta ecuación, lo que hago es despejar la X. X se quedaría solita al lado izquierdo y quedaría igual a 19.9 segundos más los 0.49 segundos que dicen es la diferencia entre ambos deportistas. Para este caso, 0.49, como está negativo al lado izquierdo, pasa positivo al lado derecho, se convierte en una suma, lo que me da X igual a 19.68. Dando respuesta a la pregunta del problema que dice cuál es la marca del atleta Frank Fredericks, y resolviendo la ecuación podemos responder que el tiempo del atleta Frank Fredericks fue de 19.68 segundos. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok. Para este caso tenemos este ejercicio. Se dice que Sasuke tiene 3 medios de la cantidad de esferas de Doris y Suki tiene 4 tercios de la cantidad de esferas de Doris. Si Doris cuenta las de ella más 440 esferas, obtiene la misma cantidad de esferas que las de Sasuke y Suki juntas. Entonces, está un poquito enredado, pero entonces volvámoslo a leer. Sasuke tiene 3 medios de la cantidad de esferas de Doris y Suki tiene 4 tercios de la cantidad de esferas que tiene Doris. Si Doris cuenta las esferas de ella más 440 más, tiene la misma cantidad de esferas que Sasuke y que Suki. Entonces, teniendo en cuenta estas variables que me dan, esta información que me dan, vamos a plantear la ecuación. Entonces me dice, X es la cantidad de esferas de Doris, las cuales desconozco. Para este caso ya sabemos que las esferas de Sasuke son 3 medios de las de Doris. Entonces, en este caso son 3 medios de la misma variable X. Y las esferas de Suki son 4 tercios de X. ¿Por qué de X? Pues porque nos hablan que son 4 tercios de las esferas que tienen Doris. Entonces, para este caso también va multiplicando la X, que es nuestra incógnita. Se plantea la ecuación teniendo en cuenta el enuncio. Entonces dice que si Doris toma sus esferas más 440, va a tener la misma cantidad de esferas que Sasuke y que Suki. Entonces, X, que es la variable que desconozco, más 440, que es lo que nos dice el ejercicio, es igual a 2 tercios de X, que me decía el ejercicio, son 2 tercios de las esferas de Doris, más 4 tercios de X, que son las esferas de Suki. Resolviendo la ecuación, ¿cuánto les da en este caso que es X? X es igual a 240. ¿Quién más lo ha resuelto?
263. Profe, es 240. ¿Cuánto les dio entonces? 240. X igual a 240. X es igual a 240 unidades. Entonces, simplemente es resolver la ecuación X, pasamos los 2/3 de X para la de izquierda, los 4/3 de X para la izquierda y el 440 para la derecha y ya hacemos solución de los fraccionarios y terminamos de resolver la ecuación. La respuesta correcta es 240 esferas las que tiene Doris. ¿Listo? Después de las ecuaciones viene algo que está muy relacionado, que en este caso se llaman las funciones. Las funciones se basan en relaciones de dos magnitudes, de manera que cada valor de la primera le corresponda a un único valor de la segunda o a ninguno de los valores. O llamamos imagen o transformado. A la función se le puede designar por f y a la imagen por f de x. ¿Qué quiere decir? Es función de una variable que desconozco, que en este caso sería x. En esta relación se busca o se tiene la correspondencia que existen entre dos conjuntos. A cada elemento del primer conjunto le corresponde el elemento del segundo conjunto. Pronto la teoría es un poquito confusa, pero ya vamos a ver que la práctica es un poco más clara. Entonces, para este caso me dice, generalmente se denota una función con una letra minúscula junto con un paréntesis con la variable independiente. Normalmente la variable independiente se reconoce como x y la letra que utilizamos es la f de x. Fue dada por el matemático Leonhard Euler en 1734. Un ejemplo de algunas funciones son f de x es igual a menos 5x a la 2 más 2/3. También podemos utilizar otras letras como g de x es igual a x a la 3 menos 2x, h de x es igual a seno de x, m de x es igual a doble logaritmo de x más 3, n de x es igual a Euler a la x menos 1, por x menos 5 más 1. Esos son los tipos de funciones que vamos a encontrar. ¿Y qué es una variable? Pues una variable es un símbolo cualquiera que puede representar el valor que yo le dé o el valor que yo halle, dependiendo de la aplicación que yo le esté dando. En este caso, ¿qué relación tiene? Y es una variable dependiente del resultado que me dé la variable independiente. Entonces, Y depende de lo que me dé la variable independiente. Tipos de variables. Independientes son aquellas que toman valores independientes para representar una cantidad que puede determinar varios valores numéricos. Estas representaciones normalmente son por X, pero puede ser cualquier letra dentro del contexto. En ocasiones ya vienen unas letras representando ciertos términos. Entonces, por ejemplo, en las funciones relacionadas con tiempo, la variable independiente sería f de t, diciendo que es tiempo. Por ejemplo, cuando es de temperatura,
la T es mayúscula, digamos que ya son variables que están dadas por el entorno académico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de velocidad, la variable independiente es f de v y así sucesivamente. Se debe tener en cuenta que las variables independientes afectan directamente a la variable dependiente. ¿Por qué? Pues porque la variable dependiente va a cambiar o va a generar diferencias dependiendo de cómo se mueva esa variable independiente. Y ya la variable dependiente es aquella que toma su valor de acuerdo con la función o la ecuación o el modelo matemático que está llevando a cabo la variable independiente. Y normalmente se usa la letra Y para determinarla. Entonces, las funciones matemáticas se pueden leer o se pueden encontrar en el entorno como Y igual a f de x, donde ya sabemos que Y es la variable dependiente, f es la variable independiente, entonces x afecta a Y. Momentos de las características de las funciones. Entonces, ya tenemos en cuenta el terreno de las funciones, ahora vamos a tener en cuenta sus características. Entonces, ¿qué características pueden tener las funciones? Una función es un conjunto de pares ordenados. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy un valor a x, que es la independiente, eso se va a traducir en que va a afectar a la variable y. Entonces, por eso los conocemos como números xy, en el que no existen dos o más pares ordenados con el mismo valor de x y puede tener diferentes valores de y en este caso. Las funciones pueden ser continuas o discretas. ¿Qué quiere decir esto? Las funciones pueden ser crecientes, decrecientes, crecientes, decrecientes o ninguna de las dos formas. ¿Qué quiere decir? Que si un valor incrementa, el otro disminuye, o que si un valor disminuye, el otro incrementa, o que pueden crecer o decrecer en el mismo ritmo. Las funciones se clasifican en funciones reales, como las algebraicas y las trascendentes. Las algebraicas las conocemos como polinómicas, irracionales y racionales. Y las trascendentes como exponenciales, trigonométricas y logarítmicas. ¿Esto en qué se varía? Dependiendo del tipo de datos que yo use o que yo vaya a querer hallar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, Amos Dolbear fue un físico estadounidense que en 1897 publicó una ecuación donde se podía calcular la temperatura a partir de los chillidos o chirridos de un grillo. La ecuación varía dependiendo de la especie del grillo. La ecuación para calcular la temperatura en grados Celsius a partir de los chillidos del grillo campestre se conoce como TDC. Entonces, digamos que en este caso es temperatura según el grillo, temperatura según grados Celsius, es igual a 10 más la C menos 40 sobre 7, donde C es la cantidad de chirridos por minuto. ¿Listo? Vamos a realizar las siguientes acciones para poder determinar la temperatura a partir de los chillidos del grillo, que el grillo hace en un minuto. Entonces, calcular la temperatura si se registran 145 chirridos en un minuto. Entonces, ¿cuál será la temperatura para un registro de 54 chirridos? ¿En qué tipo de clima estaría el grillo? Es posible que se registren 600 chirridos por minuto de un grillo en cualquier lugar del planeta. Entonces, según los datos, 145 chirridos, 54 chirridos, 600 chirridos, recuerden que son la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Cambia según las situaciones. Y al cambiar esa situación me afecta la variable dependiente, que en este caso es la T, que estamos leyendo, que es como la temperatura. Entonces, teniendo en cuenta que me dieron los datos a utilizar de la variable independiente, lo que hacemos es hacer un reemplazo. Entonces, el primero me dice identificar la variable de C cuando el valor es de 145 chirridos. Entonces, T de C es igual a 10 más C menos 40 sobre 7. Entonces, al reemplazar el 45 de los chirridos, entonces sería T de 145 es igual a 10 más 145, en ese caso ya reemplazo la C, menos 40 sobre 7. Entonces,
145 menos 40 es igual a 105. Dividido 7 me da 15. Más 10 me da 25. Entonces, la operación o la respuesta a la pregunta A, que es calcular la temperatura si se registran 145 chirridos, es que al registrarse 145 chirridos del grillo, determinamos que la temperatura en grados Celsius es de 25. Entonces, en este caso estamos hablando de una temperatura un poco caliente. Ahora la B. Si se registran 54 chirridos del grillo, entonces reemplazo la C por 54. En este caso sería 54 menos 40 dividido 7 me da 2, más 10 me da 12. Entonces estamos hablando de que a menos chirridos la temperatura en la que se ubica el grillo es más baja. Y nos dicen que qué ocurre que si es posible, la pregunta dice, ¿es posible que se registren 600 chirridos por minuto de un grillo? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los 600 chirridos en la ecuación y me da 90 grados Celsius, lo cual es imposible la supervivencia de cualquier ser a 90 grados Celsius, pues porque digamos que es una temperatura supremamente alta. Entonces, ¿en qué se basan las funciones? Las funciones se basan en darle varios valores a la variable independiente, que en este caso es X, para poder saber cómo va a funcionar la variable dependiente Y. Entonces, digamos que las funciones nos sirven para poder determinar cómo varían o cómo se mueven las variables dentro del sector que nosotros estemos analizando. Para este caso estamos hablando de temperatura. Teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, trigonometría, ecuaciones y funciones, vamos a irnos a la realización de la evidencia número 2 del componente de matemáticas, que es la evidencia guía de aprendizaje 1, 240201, 528, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01. Y se basa en planteamiento de una ecuación. El problema es el siguiente. Una firma de arquitectos, en una estrategia de mercadeo muy innovadora, busca entregar a cada uno de sus clientes una casa en escala de chocolate como la que se ve en la siguiente figura. La repostería que contrataron para llevar a cabo dicho proyecto tiene dos inconvenientes. El primero es el uso óptimo de materias primas en el diseño de la casa y el segundo es encontrar una opción económicamente viable para el empaque de la casa, pues al ser comestible debe estar protegida en una vitrina de metacrílico. El metacrílico es este plástico transparente que se utiliza para el empaque de alimentos. ¿Qué se solicita en la solución de esta evidencia? Entonces, A, plantear una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate, ¿cierto? B, buscar una función que represente el costo total de la casa de chocolate versus la cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay un gasto fijo como el costo de la materia prima, el salario de los reposteros, el costo del material de la vitrina en el que se entregaría la casa, entre otros. Ya los costos ustedes los determinan. Si desean tomar estos como los únicos, no hay ningún problema. Materia prima, salario, material de empaque, no hay ningún problema. C, proponga la solución más rentable para la entrega de la casa de chocolate. ¿Qué puede ser algo más rentable? Uso de materiales alternativos para el empaque, economizar en la geometría del empaque, lo que ustedes consideren. Y D, plasmar estos resultados en un documento donde justifique la solución que le dio al problema. ¿Cuál es el producto a entregar? Informe de planteamiento de la ecuación. ¿En qué formato va a ser entregado? En PDF. Y para este caso debe hacer el envío de la evidencia en el espacio planteamiento de ecuación GA1 240201 528, actividad de aprendizaje 2, evidencia 01. Fecha máxima de entrega 20 de junio del 2025, o sea, sería para dentro de 8 días. Para este caso, como les dije, ustedes pueden utilizar las herramientas
que consideren completamente necesarias, pueden, como les dije, hay propuesta y otras alternativas de empaque teniendo en cuenta los costos, pueden hacer investigación pues teniendo en cuenta la realidad del salario mínimo, pueden averiguar cuánto vale la libra de chocolate para poder plantear las ecuaciones y la función, el metacrílico para saber cuánto vale y qué otras opciones se pueden utilizar. Entonces, digamos que para este caso hay variedad de posibilidades que ustedes pueden exponer para la solución de la evidencia. ¿Está claro o queda alguna duda? Está claro, profe, al menos yo sí entendí. Listo. ¿Alguien quedó con alguna duda, alguna pregunta? De igual forma, vuelvo y les reitero, cuando vayan a sacar el tiempo, va a hacer la evidencia y de pronto se les presente alguna duda, alguna inquietud, recuerden pues que yo estoy disponible para responderles sus preguntas en el momento en que lo requieran, sin ningún inconveniente. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Si no tenemos dudas ni inquietudes, voy a proceder a detener la grabación.